buenos días, tardes o noches, bienvenidos a nuestra emisión. El día de hoy abordaremos una realidad preocupante, la continua vulneración de derechos de mujeres y personas de la comunidad LGBTQI+ en diferentes partes del mundo. A pesar de los avances en políticas públicas y en la defensa de los derechos humanos, aún existen entornos en los que la violencia, la discriminación y la falta de acceso a derechos básicos persisten. Los invitamos a conocer algunos de estos casos, que ponen en evidencia la urgencia de reforzar las protecciones y la justicia para estas comunidades. Comenzamos en América Latina, donde personas trans y de género diverso son víctimas de altos niveles de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado una serie de asesinatos y ataques hacia personas trans, especialmente mujeres trans trabajadoras sexuales, quienes enfrentan violencia desproporcionada debido a su identidad de género y ocupación. En países como Perú, Ecuador, Brasil y Colombia, se han reportado cifras alarmantes de homicidios y agresiones en los últimos meses, que dejan al descubierto la vulnerabilidad y el desamparo de esta población frente a la violencia extrema. Estos actos no solo representan una violación al derecho a la vida, sino también a la seguridad y la no discriminación, derechos básicos que deberían estar garantizados por los estados. La CIDH ha hecho un llamado urgente a los gobiernos de la región para que implementen medidas efectivas de protección y garanticen el acceso a la justicia para las personas trans, quienes también enfrentan obstáculos adicionales para acceder a servicios básicos de salud y empleo debido a la discriminación estructural. Pasamos ahora a un informe de Human Rights Watch que revela la discriminación sistemática que enfrentan las mujeres lesbianas, bisexuales y queer en varios países. Según el informe, estas mujeres y personas no binarias no solo son víctimas de violencia física y psicológica, sino que también se les niegan derechos básicos como el acceso igualitario al trabajo, la propiedad y la justicia. En algunas sociedades, los marcos legales siguen promoviendo el matrimonio forzado de mujeres lesbianas con hombres, como una forma de forzar la heteronormatividad y asegurar el control patrimonial, lo que viola su autonomía y su derecho a formar relaciones libres de coerción. Esta situación afecta profundamente la vida de estas mujeres, quienes además enfrentan barreras para acceder a tratamientos de fertilidad, derechos patrimoniales y migratorios, así como al simple derecho de vivir libremente su orientación sexual. Desde la comunidad internacional, se ha pedido que se derogue la legislación discriminatoria y que se creen políticas de apoyo que protejan sus derechos y su integridad. En Oriente Medio, la situación tampoco es alentadora. Recientemente, Irak promulgó una ley que prohíbe la expresión pública de temas relacionados con la comunidad LGBTQI. Esta ley castiga cualquier manifestación pública o material educativo sobre temas de diversidad sexual, lo cual restringe severamente el derecho a la libertad de expresión y fomenta la violencia y discriminación contra esta comunidad. Organizaciones como Human Rights Watch advierten que este tipo de leyes no solo legitiman la homofobia y la transfobia, sino que también crean un ambiente de hostigamiento y miedo entre las personas LGBTQI+, limitando sus posibilidades de vivir sin miedo a represalias por expresar su identidad. Este tipo de legislación es alarmante, pues los ciudadanos LGBTQI+ se ven forzados a ocultarse y no puede contar con redes de apoyo comunitario o información que valide su identidad. Las organizaciones internacionales instan al gobierno iraquí a que derogue esta ley y garantice la protección de los derechos humanos para todas las personas, sin importar su orientación sexual. De regreso en México, la comunidad LGBTQI+ también enfrenta discriminación y violencia desproporcionada. Informes recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la ONU destacan cómo estas personas padecen obstáculos para acceder a servicios de salud, educación y justicia, especialmente en áreas rurales. Esta exclusión incrementa su vulnerabilidad y los expone a situaciones de violencia y marginación social, lo cual impacta su bienestar y desarrollo. La falta de políticas públicas efectivas para combatir la homofobia y la transfobia en México ha resultado en una crisis de derechos humanos, particularmente para personas trans, lesbianas y gays que viven en zonas con poca o nula protección estatal. Las recomendaciones a México son claras: se necesitan políticas más inclusivas y de sensibilización para promover la igualdad de derechos y el respeto hacia todas las personas. Finalmente, el fenómeno de los feminicidios en México sigue siendo una grave preocupación. La violencia de género continúa en niveles alarmantes y afecta a miles de mujeres cada año. En 2023, organizaciones locales e internacionales reportaron un aumento en los casos de feminicidio y violencia doméstica. Esta problemática refleja la falta de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia y proteger a las mujeres. El derecho a una vida libre de violencia, consagrado en diversos tratados internacionales y en la Constitución mexicana, parece ser una promesa incumplida para muchas mujeres mexicanas. Las familias de las víctimas, junto con colectivos feministas y de derechos humanos, exigen que se destinen más recursos y se implementen medidas reales de prevención y protección para detener esta crisis. Los casos presentados revelan un patrón de discriminación y violencia que afecta a mujeres y a personas LGBTQI+ en diversas partes del mundo, demostrando que, pese a los avances en derechos, estos grupos aún enfrentan riesgos graves e injusticias profundas. Es evidente que la falta de legislación adecuada y la insuficiente implementación de políticas de protección contribuyen a perpetuar un entorno en el que estos grupos son vulnerables a abusos y violaciones de sus derechos.
la violencia contra mujeres trans y personas de género diverso en América Latina, la discriminación en los lugares de trabajo hacia mujeres LGBTQI+, la opresión legislativa en Irak y el alarmante aumento de feminicidios en México muestran cómo la exclusión y el odio se filtran en todos los aspectos de la vida social. Reflexionar sobre esta realidad nos recuerda que el respeto a los derechos humanos debe ser un esfuerzo constante. Cada caso no solo es un llamado a los gobiernos, sino también a la ciudadanía, para promover una cultura de respeto y empatía. La eliminación de prejuicios y la creación de espacios seguros para todos son esenciales para que los derechos de mujeres y de la comunidad LGBTQI+ se respeten plenamente. Estos casos reflejan que aún falta mucho para lograr una sociedad inclusiva y segura para todas las personas, independientemente de su género o identidad sexual. Es fundamental que los estados y las sociedades reconozcan y respeten los derechos humanos de mujeres y personas LGBTQI. Nosotros seguiremos dando voz a estas realidades y exigiendo justicia y protección para todas las comunidades vulneradas. Gracias por acompañarnos en esta importante misión.